Buenos días, aprendices. Vamos a calcular hoy, vamos a trabajar con progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una serie de números ordenados en la que cada término se forma sumándole una cantidad a la anterior que se llama diferencia. Por ejemplo, si empezamos 3 y le vamos sumando 2, 5, 7, 9, a cada uno le he sumado 2, más 2, más 2, más 2, y así seguiríamos. Por un lado tenemos los términos de la progresión, que son los números. Los llamamos A sub n. Y por otro lado tenemos el lugar que ocupan, n. Este estaría en el lugar 1, este estaría en el lugar 2, este estaría en el lugar 3, este estaría en el lugar 4, y así sucesivamente. ¿A este cómo le llamamos? A este le llamamos A sub 1, al 5 le llamamos A sub 2, al 7 le llamamos A sub 3, al 9 le llamamos A sub 4. Es decir, a cada uno le llamamos una letra. La sucesión esta es la sucesión A, pero le podríamos haber puesto B, por ejemplo, B sub 1, B sub 2, B sub 3, nos daría igual, B sub 4. El numerito, el subíndice, nos indica el orden que ocupa el elemento, el término, y a ese elemento se llama término de la sucesión. En este caso es una progresión aritmética, esta sucesión de números, porque cada uno se obtiene, ya hemos dicho, sumándole una cantidad siempre constante a la anterior. En este caso, esta cantidad que le sumamos es 2. Y eso es lo que vamos a calcular en este problema, porque se trata de calcular la diferencia. Se le llama diferencia. A esa cantidad que se va sumando a cada número para ir obteniéndolos todos, se le llama diferencia. Si nos dan la progresión, es muy fácil calcular la diferencia. Lo único que tenemos que coger es uno de los elementos y restarle el anterior. 9 menos 7. 9 menos 7, que nos da 2. 7 menos 5. 7 menos 5 nos da 2. Todos los términos, si les restamos el anterior, 5 menos 3, nos dan la diferencia de la progresión. Esta D, que es el número que sumado a cada uno va obteniendo todos los distintos términos. Entonces, en este caso nos dicen, tenemos una progresión aritmética en la que conocemos el 20º término, es decir, el que está en el lugar 20. Nosotros sabemos que n es 20, porque nos han dicho que a sub 20, el elemento a sub 20 es 60. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, este es el n, es decir, el lugar que ocupa cada término. Pues nosotros sabemos que el elemento a sub n, no conocemos ninguno de estos, pero el que está aquí en la posición 20 es el elemento 60. Solo sabemos eso. Bueno, sabemos otra cosa. También sabemos el que está en el lugar 1. Es decir, el A sub 1. Este era el A sub 20. Y el A sub 1 es el elemento 3. Pero no conocemos ninguno de los intermedios. ¿Cómo podríamos hallar la progresión? ¿Y cómo podemos calcular la diferencia? Que es de lo que se trata. Es decir, cómo se forman todos los elementos de esta progresión aritmética. ¿Qué número hay que sumarle al 3 para que te dé el 2? El mismo número al tal, o sea, para que te dé el 2 no, para que te dé el que está en segundo lugar, para que te dé el que está en tercero, hasta llegar al 60, siempre sumando la misma cantidad. ¿Cuánto vale esa diferencia? Pues eso lo calculamos. Nosotros sabemos que el término general de una progresión aritmética a sub n, es decir, cualquier elemento, el enésimo, que se llama el enésimo término, el que está en el lugar a sub n, se forma sumándole al primero n menos una veces la diferencia.
Esto sería la manera de obtenerlos todos. En nuestro caso, como conocemos el que está en el lugar 20, pues vamos, que es este, pondríamos el A sub 20, el elemento A sub 20, será el elemento A sub 1 más n menos 1. N es el 20 que tenemos aquí. Pues 20 menos 1 por la diferencia que no sabemos. Y nos quedaría que el A sub 20 es el A sub 1, es el primero, 20 menos 1, 19 por D. Uy, pues así. Más 19 por D. Como conocemos el A sub 20, el 20º elemento y el primer elemento, lo único que desconocemos es la diferencia, que lo único que teníamos que hacer era, sería en este caso, despejar de ahí. ¿Cuál es el término que está en el lugar sub 20? En el lugar 20, en el 20º lugar. El elemento 60. Pues lo ponemos aquí. 60 es igual a... ¿Cuál es el elemento que está en el primer lugar? ¿Cuál es el término que está en el primer lugar? El 3, que ocupa el lugar primero. Pues pondremos aquí el 3. Y luego le sumamos, ¿cuántas veces la diferencia? Pues el lugar que ocupa este, que es el 20, menos una vez la diferencia, es decir, 19 veces la diferencia. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántas veces desde aquí hasta el 20 hay que sumar la diferencia? Una vez, dos veces, tres veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 veces la diferencia. Aquí hay que sumarse más la diferencia, más la diferencia, más la diferencia, más la diferencia, así hasta el 20. Por eso hay que sumarle 19 veces la diferencia. Entonces, despejamos la D de aquí, es decir, la dejamos ahí sola. 60 menos 3, 60 menos 3 es igual a 19D. Y ahora este 19 que está multiplicando pasa dividiendo, 60 menos 3 es 57, dividido por el 19 es la diferencia. ¿Y cuánto es? 17 menos 9, pues 3. Es decir, el número que hay que sumar a cada uno de los elementos desde el primero sería 3. Lo comprobamos. Si al 3 le sumamos, que es el primer elemento, 19 veces la diferencia, que es 3, nos tiene que dar 60. Pues vamos a ver. Si al 3 le sumamos 19 veces 3, que es la diferencia, este es el primer elemento, el A1, y esta es la diferencia, que coinciden, pero no tiene nada que ver. 3 por 9, 27, le pones 3, 57 más 3, 60. Efectivamente, lo hemos hecho bien. Este sería un típico problema en el que nos piden que hallemos la diferencia. Otro podría ser, pues, imaginaos que nos dan varios términos de una progresión. ¿Cómo podríamos hallar la diferencia? En lugar de dárnoslo así, imaginaos que nos dan por ejemplo 2, 7, 12, 17, 22. En esta progresión y nos piden que hallemos la diferencia. Puesto que es una progresión aritmética, como cada elemento se forma sumándole la diferencia, pues cogemos dos cualquiera de ellos y los restamos. 17 menos 12, por ejemplo, este sería el elemento que está en el lugar, este sería el término cuarto, este sería el tercer término, el segundo término, el primer término de la progresión, y este es el quinto. Pues lo que hacemos es, el elemento que está en el lugar cuarto, por ejemplo, le restamos el elemento que está en el lugar anterior. 17 menos 12. Y esto nos da 5. Eso lo podemos hacer con cualquier elemento. Es decir, a cualquier elemento al que está en el lugar n le restamos en el que está en el lugar n-1, que es anterior, y eso nos da la diferencia. Es otra forma de hallar la diferencia si nos lo dan así.
lo podemos hacer con cualquier par de elementos. Al 22 le restamos el 17 y nos da la diferencia 5. Al segundo le restamos el primero, 7 menos 2, y nos da la diferencia 5. Con esto hemos visto cómo calcular la diferencia, es decir, el número que se va sumando para formar todos los términos de la progresión aritmética, y ya está, ya hemos terminado.